Feliz Día del Amor y la Amistad, que no para todo el mundo es feliz. También puede ser aterrador. Por eso hoy, este día tan especial, os traigo una historia aterradora. Una historia sobre una amistad que casi acabó en asesinato y todo por la obsesión de un chico. Mientras os cuento esta historia me estaré haciendo este maquillaje que veis aquí, que durante el proceso yo estaba pensando esto va a salir muy mal, pero bueno, al final no ha quedado nada mal. Antes de que os la cuente, os dejo por aquí mi Instagram y mi TikTok. Si os gusta este tipo de contenido, suscribiros al canal, dejad un me gusta y ya empecemos con esta historia que se titula Una amiga planeó matarme porque estaba obsesionada con un chico. Aparte de esta historia en el canal, estamos subiendo después de este vídeo en el podcast Paranormalmente Hablando más historias como esta, así que iros para allá. Dejo el link en el primer comentario fijado. La protagonista de esta historia, a quien llamaremos Julia, ha querido contar todo lo que vivió desde hace mucho tiempo. Y sí, es una historia muy larga, tan larga como debe ser para decir todo lo que necesita decir. Cuenta que esto sucedió entre 1995 y 2002, o sea, 7 años de historia. Estas historias suelen ser muy interesantes, como otra que hice en uno de estos vídeos pasados, de Karin, ¿os acordáis? Y su hermano Steve, de la ex que los estuvo acosando durante 6 años. Estas historias suelen ser muy largas y muy interesantes y te ponen los pelos de punta porque, o sea, que vivas, una cosa es vivir una situación aterradora puntual, otra cosa es vivir una situación aterradora durante años. Todo el mundo ha tenido uno o dos malos amigos y Julia tuvo una amiga terriblemente mala. Si no le hubiera pasado esto, nunca habría sabido que ese nivel de obsesión con una persona es real o que la gente podía comportarse de esa manera fuera de las películas, o sea, en la vida real. Julia cuenta que creció en el norte de Indiana, fue a una escuela secundaria grande a mediados de los años 90 y en su último año conoció a una estudiante llamada Susan. Ella fue transferida desde la escuela católica de la zona. Era inusual pasar tan tarde de una escuela privada a una pública. Ella dijo que la habían expulsado, Susan, debido a una pelea con otra estudiante por un drama con un chico y que la otra chica había hecho acusaciones contra ella y la había acusado de atacarla. Sin embargo, Susan siempre sostuvo que nada de eso era cierto, que ella nunca intentó hacerle daño a la otra. Fuera lo que fuese que había pasado, la policía había sido contactada y la otra chica había puesto una orden de alejamiento contra Susan. La expulsaron debido a eso y así fue como Julia llegó a conocerla. Meses después, Julia fue a la universidad en Indiana y Susan fue a la universidad en Florida. Un día, una amiga de la residencia de Julia, que llamaremos Gabriela, se encontró con un chico que por casualidad había estudiado en la iglesia católica al norte de Indiana. Cuando él se fue, Gabriela le contó a Julia un incidente que le había sucedido, en el que dos chicas se peleaban para ver quién era su novia. Ninguna de las dos estaba saliendo con él, o sea, un incidente que le había pasado a este chico. Ninguna de estas dos chicas estaba saliendo con él, sin embargo, ambas pensaban que tenían una relación secreta con este chico. Todo muy extraño. Entonces ella dijo que una de estas dos chicas se llamaba Susan. Así que, evidentemente, Julia en ese momento, pues no, porque no, pero ahora que nosotros tenemos contexto de esta historia, los nombres, etcétera, ya sabemos que de este chico trataba la pelea por la que expulsaron a Susan de su antiguo colegio. El verano siguiente, Julia volvió a su ciudad natal y Susan también. Pasaron el rato juntas y Julia le contó lo que había oído sobre ella. Susan entonces le dijo lo que realmente había sucedido. Le dijo que ella estaba enamorada de este chico al que llamaremos Gerald y un día lo vio hablar con otra estudiante llamada Maureen. Eso la puso muy celosa. Susan estaba convencida de que Gerald quería ser su novio, pero Maureen debió decir algo malo sobre ella para que él se alejara. O sea, Gerald se alejó de Susan. Maureen era una animadora popular, bonita. Susan odiaba todo sobre ella, así que decidió intentar empujarla al suicidio. Susan continuó contándole a Julia que no funcionó, pero que Maureen sufrió una crisis nerviosa. Julia le preguntó ¿qué hiciste? Y Susan se lo enseñó.
fueron a casa de Susan y en su dormitorio, al fondo del armario tenía un par de libros. Uno era un manual de cómo usar trucos sucios para vengarse de las personas y el otro era un libro con personajes de dibujos animados en la portada que se tiraban del pelo y decían en letras grandes gaslighting. Aunque ahora esto es un concepto común que conocemos, en 1995 era extraño oír hablar de gaslighting. Julia le preguntó a Susan de qué trataba el libro y ella contestó de forma fría lo siguiente: se trata de cómo volver loco a alguien. Simplemente hay que hacerles creer que las cosas que creen que son reales nunca sucedieron. O sea, aquí ya me parece que Susan está muy bien. Porque, pues a ver, Susan, si te gusta un chico que no te hace ni caso porque parece que está con la otra, déjalo. Pero intentar volver loca a la otra chica que no tiene ninguna culpa, porque de primeras, pues tú ni siquiera eras su novia, Susan le siguió contando a Julia que fingió ser amiga de Maureen para obtener su número de teléfono, fingió hacerse amiga de ella y luego comenzó a hacerle llamadas telefónicas anónimas a su casa. Esto fue mucho antes de que los teléfonos móviles fueran comunes. Susan tenía un amigo de su iglesia que estaba enamorado de ella y Susan intercambiaba favores sexuales con él a cambio de que él fingiera ser Gerald por teléfono. Entonces el Gerald falso llamaba a casa de Maureen y le decía que no hablaran en la escuela para que pudieran mantener las cosas privadas. Susan ponía notas en el casillero de Maureen y firmaba con el nombre de Gerald. El falso Gerald hacía planes para encontrarse con Maureen en el centro comercial o en el cine y luego nunca aparecía. Cuenta que todo esto sucedió cuando tenían entre 15 y 16 años. Susan le contó incluso que había hecho algo realmente extraño que había funcionado. Tenía una cinta de mezclas y susurró frases desagradables como "quieres morir" o "deberías suicidar" entre las canciones. La puso en su dormitorio cuando Maureen estaba de visita y obviamente Maureen lo notó. Le preguntó: ¿escuchaste eso? ¿Sabéis? Cuando en la canción lo decía, lo que había grabado Susan. Y Susan le hacía gaslight porque se quedaba ahí sentada con cara seria y decía que no escuchaba nada y que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Incluso cuenta también que se puso de acuerdo con su hermano para que le ayudara a hacerle una broma a su amiga Maureen. Él, el hermano, entró en su dormitorio y dijo que no podía escuchar nada y le dijo a Maureen que debía estar un poco loca porque, ¿sabéis? Le dijo a su hermano: tú entra y di que tampoco escuchas nada de lo que ella escucha. Pero madre mía, aquí ya se ve la maldad de Susan de poner en medio de las canciones que se quite la vida. Un tiempo después, los padres de Maureen se dieron cuenta de todas las notas y llamadas que Gerald, el Gerald falso, le había hecho a su hija, así que lo confrontaron a él y a su familia. Obviamente Gerald no tenía ni idea de lo que estaba pasando porque él nunca lo hizo. Esto se hizo público muy rápido y Maureen fue humillada públicamente en la escuela. Todos decían que estaba loca. Porque imaginaros, todo el mundo se enteró de que Maureen decía que Gerald la llamaba a todas horas y que le daba plantón y que en las canciones en casa de su amiga escuchaba cosas raras. Y evidentemente estaban en el instituto, etcétera, y eso fue como muy humillante, todo el mundo diciendo que Maureen estaba completamente loca. A Susan le encantó cada momento, lo disfrutó y todo iba acorde a su plan, como lo había planeado. O así fue hasta que los padres de Maureen recibieron la factura del teléfono y decidieron echarle un vistazo. Y descubrieron que en efecto Gerald no había estado llamando a su casa, pero otra persona sí. Descubrieron, indagando, que todas las llamadas anónimas provenían del número de teléfono de la casa de Susan. Maureen la confrontó al respecto en la escuela y fue entonces cuando ocurrió algo violento entre las dos en la escalera. Maureen comenzó a esparcir el rumor de que Susan dijo que Gerald era su novio secreto para vengarse y humillarla, y Susan se enfadó mucho por eso. Se enfrentaron en las escaleras y Maureen exageró todo lo sucedido y luego contó que Susan intentó tirarla por la barandilla y Susan dijo a Julia: pero es mentira, apenas la tropecé, nunca intenté lanzarla por las escaleras.
Sin embargo, Julia podía ver claramente que Susan no se sentía arrepentida por nada mientras le contaba toda esta historia. De hecho, se la contaba orgullosa. Lo único que la molestaba era que la hubieran descubierto, pero dijo que al menos la mayoría de la gente de su escuela pensaba que Maureen estaba loca. Así que fue casi una victoria. Susan no tenía nada que decir en su defensa, solo que cuando le gustaba a un chico haría cualquier cosa para estar con él. Con esta historia que le contó de fondo, para mí ya hubiera sido suficiente para decirle: mira Susan, hasta aquí hemos llegado, no quiero saber nada más de ti, aunque estamos hablando de que iban al instituto, no sé qué, pero da igual, ya se puede ver un poco la maldad, ¿sabéis? Ese verano Susan empezó a salir con un chico llamado Ian, y cada vez que Julia la veía, Susan le contaba historias sobre su salvaje y loca vida sexual y lo mucho que Ian estaba enamorado de ella, aunque todo era una aventura y estaban saliendo a espaldas de la novia de Ian. Julia no tenía razones para no creérsela, pero todo se desmoronó en una fiesta cuando lo vieron a lo lejos, y entonces Ian le gritó a Susan que se alejara y los dejara a él y a su novia en paz. A Ian y a su novia alguien les había estado haciendo llamadas extrañas anónimas al punto de que pagaron para que rastrearan el número, y era Susan. Susan se justificó luego diciendo que estuvo intentando que rompieran porque Ian se tardaba demasiado en hacerlo él mismo, pero había exagerado y ahora él estaba enfadado y había roto con ella. Y estaba tan deprimida por lo que pasó con Ian que Julia la llevó a un bar para distraerla un rato. En este bar Susan comenzó a coquetear con un hombre mucho mayor de unos 40 años que estaba completamente sentado solo. Ella había comprado recientemente un móvil. Es importante que esto sucedió por el año 96 o 97, cuando todavía era novedoso. Lo siguiente que Julia supo fue que Susan tenía el teléfono a la vista y ella pensó que le estaba dando su número a ese tipo mayor, pero en su lugar él le preguntó: ¿y qué quieres que le diga? Susan marcó un número de teléfono, le entregó el móvil al tipo y en cuanto contestaron, él hizo comentarios desagradables como: he estado teniendo sexo con tu novia, realmente es una pu, y colgó. Comenzaron a reír y le devolvió el teléfono a Susan. Ella le pagó $20 y le dijo que la chica era una perra. Le dijo: se lo merece por robarme a mi novio. Y sí, Susan estaba pagándole a completos desconocidos para que llamaran anónimamente a Ian y a su novia y le dijeran algo, un guión que ella había preestablecido para difundir rumores sobre ellos. Más tarde, durante el verano, Julia se encontró con una amiga en común y le contó que Ian había roto con Susan. Esta amiga en común la miró de forma extraña y dijo que nunca hubo una relación que pudiera romperse entre Susan y Ian. No sé todavía por qué Julia se creía a Susan. Un año después, ambas estaban viviendo temporalmente con sus padres y tanto Julia como Susan estaban un poco a la deriva. Susan había sido expulsada de su dormitorio por una acusación hecha por otro estudiante y nunca terminó su carrera. Sin embargo, no se la veía triste, había comenzado a pasar tiempo con viejos amigos de la escuela secundaria. Entre ellos había una chica llamada Tina, con quien Susan había hecho una buena amistad, o al menos así era hasta entonces. Algo había sucedido entre las dos porque Susan no paraba de hablar de lo mucho que la odiaba. Y tenía algo que ver con el nuevo novio de Tina, llamado Isaac. Susan insistió en que lo estaba usando en algún extraño complot para poner celoso a otro hombre y estaba preocupada de que le hiciera daño porque había descubierto que Tina tenía una enfermedad de transmisión sexual. O sea, es constantemente Susan inventando cosas entre parejas. Me parece súper enfermizo todo, ¿sabéis? Estaba constantemente inventando cosas entre parejas, como si le diera mucha rabia que alguien fuera pareja. Una noche Julia pasó por delante de la casa de Susan y había 2 coches de policía delante. La llamó para ver si todo estaba bien, pero Susan dijo que no podía hablar en ese momento. Julia fue a verla al siguiente día pensando que habían robado en su casa o algo así, pero no. La policía había estado allí para hablar con ella sobre un incidente que se había denunciado. Susan le contó que la policía fue a su casa porque ella tenía que dar su versión de lo que había pasado porque Tina había presentado una acusación en su contra. Susan le dijo a Julia que fue un accidente y un malentendido, jurando que no había intentado hacerle daño a Tina. Sucede que un día después de que Susan dijera lo mucho que odiaba a Tina, aparentemente la llamó y le dijo que quería hablar con ella sobre algo. Tina y otra amiga aparecieron y las 3 fueron a un mirador local a fumar un porro. La otra chica esperó abajo a que Tina y Susan hablaran en privado y parece que Susan le pidió a Tina que mirara algo más allá de la cornisa y cuando se dio la vuelta Susan la agarró
agarró y trató de empujarla hacia abajo. Estaban a unos 30 metros de altura y lo más probable es que Tina hubiera muerto por la caída. Según la versión de Tina, lucharon de un lado a otro. Ella recuperó el equilibrio y salió gritando por lo que Susan había tratado de hacer. Literalmente intentó asesinarla. Susan dijo que todo fue un malentendido, como siempre, que solo estaba intentando mostrarle algo, pero perdió el equilibrio porque estaba drogada por la marihuana y agarró a Tina para estabilizarse, no para empujarla al borde. Dijo, además, si Tina casi se cae es porque se puso histérica, lo exageró todo. Tina estaba muy enfadada e insistió en que Susan lo había hecho a propósito y dijo que era porque estaba celosa de su relación con Isaac. Era obvio para todos que Susan estaba obsesionada con él. Sin embargo, lo que Tina no hizo fue decirle a la policía que habían fumado un porro justo antes de que esto sucediera. Y cuando Susan lo hizo, la policía dijo que no tenían pruebas suficientes para ningún tipo de caso. No estaban contentos con Tina por omitir esa parte del relato. Este suceso alejó mucho a Susan y a sus amigos de la escuela católica, sus antiguos amigos con los que había empezado a quedar de nuevo. Tina se mantuvo fiel a su versión de lo sucedido, de que Susan intentó tirarla, y sus amigos se pusieron de su lado, incluso tiempo después cuando terminó su relación con Isaac. La gente comenzó a hablar sobre los extraños rumores que habían seguido a Susan desde la escuela secundaria. Julia pensó que era sospechoso, pero no podía creer que ella hubiera intentado matar a otra chica. Creía que ese tipo de cosas solo sucedían en las películas, no en los pueblos pequeños de Indiana. Sin embargo, Julia ya no quería ser su amiga. Era una vergüenza estar cerca de ella. Es curioso que en ese punto Julia sintiera vergüenza de ser amiga de Susan y no miedo, terror. En ese momento Susan ya casi no tenía amigos en la ciudad y llamó a Julia para decirle que necesitaba un cambio. Iba a buscar una carrera diferente y iba a mudarse a Minneapolis para conseguirlo. Se mudó en 1998 y honestamente Julia deseó nunca volver a verla. Aproximadamente un año después Susan la llamó y le dijo que le estaba yendo muy bien y que la mudanza le había resultado buena, hizo nuevos amigos y que incluso conoció a un chico del que estaba completamente enamorada. Y le dijo, en serio Julia, este es el chico con el que me voy a casar. Su nombre es Isaac, otro Isaac. Cuando hablaron un poco más de este nuevo Isaac, resulta que Susan lo conoció en una fiesta, le resultó interesante por su estilo punk e incluso dijo que le regaló heroína. Julia se asustó cuando dijo eso. Ella no era ningún ángel cuando tenía 20 años, pero nunca consumió este tipo de drogas y no sonaba muy bien. Susan insistió en que no era un hábito y le explicó que era increíble y fácil de controlar siempre que tuvieras cuidado. Este fue un cambio total en el estilo de vida y la escena de Susan. Antes de esto había sido una especie de hippie chic, pero ahora todo eso terminó. En ese momento su vida giraba en torno a su pelo, el punk, la heroína e Isaac, este nuevo Isaac. En una ocasión que volvió de visita, Susan y Julia fueron al centro comercial y se detuvo en un kiosco para comprar un teléfono. Ella vivía a 8 horas de distancia en un estado completamente diferente, con un código de área completamente diferente, así que no tenía sentido que comprara un móvil allí. En el año 2000 los móviles se compraban y facturaban según el código de área local y pagabas una fortuna si estabas en roaming, el servicio que te permite conectar un teléfono móvil a redes telefónicas de otros estados o países. Susan dijo que simplemente la dejara porque había investigado y estaría bien. Compró el teléfono y puso a su novio Isaac como usuario principal en el registro. Tiempo después se fue, pero dejó su rizador de cabello en la casa de Julia. Ella pensó en llamarle a su nuevo teléfono, pero nadie contestó. En cambio, salió un contestador automático para Isaac. El mismo Isaac que había estado saliendo con Tina años antes y el mismo Isaac del que Susan fue acusada de estar obsesionada. No había ninguna duda sobre quién era. Julia colgó y se preguntó que por qué le había mentido sobre quién era realmente su novio. No era otro Isaac, era el de Tina. Un par de minutos después, Susan le devolvió la llamada desde su teléfono original. Quiso hacer creer que era una coincidencia, inventó una extraña historia sobre que Isaac, el exnovio de Tina, estaba por la ciudad y perdió su teléfono y Susan tuvo la gentileza de regalarle el que acababa de comprar. A Julia le pareció todo esto muy extraño, que le comprara un móvil a su novio Isaac, pero de repente que se encontrara con el otro Isaac de Tina
y le regalara el móvil. Pero bueno, hasta aquí nosotros ya no podemos sorprendernos de lo que pase. Julia se seguía sorprendiendo. Y es normal porque Susan da la sensación de que era una persona extremadamente manipuladora también, ¿sabéis? Seguramente tenía a Julia muy manipulada para que pensara que ella siempre era la buena. Un par de meses después, Susan volvió a visitar a Julia. Y no importaba lo que dijera sobre tener bajo control el consumo de heroína, porque para Julia se le hizo muy obvio que se había convertido en un hábito. Las cosas habían dado un giro en su vida porque su nuevo novio, entre comillas, Isaac, se había mudado a Chicago. Susan estaba segura de que él estaba enamorado de ella y que todavía estaban juntas, pero que algo había sucedido con su exnovia, así que él se estaba tomando un descanso. Susan dijo que él estaba tratando de protegerla porque la exnovia de Isaac se había negado a aceptar su ruptura y estuvo acosando a Isaac durante meses, y que fue una de las razones por la que se mudó a Chicago. También le contó que esa chica, la ex, se había intentado quitar la vida cuando descubrió que Susan e Isaac estaban juntos. Así que dijo que esa era la razón por la que decidieron que tenían que mantener su relación en secreto y por eso Susan había vuelto a la ciudad. Y que Isaac iba a llegar más tarde para reunirse con ella. Julia quería conocerlo, pero Susan dijo que no actuaría como si fuera su novio cuando hubiera otras personas cerca. Esto hizo sonar las alarmas de Julia y la cuestionó por eso. Le dijo como ¿por qué? Y Susan se enfadó y le dijo que no la dejaría conocerlo porque no entendería su relación. Empezaron a pelearse y ahí fue cuando Julia le ordenó salir de su casa y le dejó claro que no quería tener nada que ver con ella. Julia estaba esperando, o sea, porque esto puede parecer descabellado en plan, ¿what? Por la presentación del novio os vais a enfadar, pero Julia estaba buscando una excusa ya para dejar esta relación de amistad extraña con Susan y cogió esa excusa para armar el gran show y dejar de ser amigas. No juzguéis mi maquillaje, confiad en el proceso. Yo es lo que estoy haciendo, estoy confiando en el proceso. Bueno, después de esto, la madre de Susan llamó a Julia un año después y le explicó que Susan estaba viviendo con ellos, con sus padres, en Atlanta, porque había pasado algo muy malo en Minneapolis. A Susan no le quedaban amigos y la madre le rogó a Julia que la perdonara para que tuviera a alguien con quien hablar. Le dijo que Susan había pasado 3 meses en rehabilitación y había dejado la heroína, pero emocionalmente no se encontraba bien y le dijo necesita una amiga. Julia se compadeció de todo esto mientras la madre de Susan seguía explicándole la situación. Susan tenía que volver a Minneapolis para ocuparse de algunos asuntos y recoger todas las cosas que se quedaron en el apartamento donde vivió. A su madre le preocupaba que volver allí y estar rodeada de sus viejos amigos la hiciera consumir de nuevo, así que quería que la acompañara y Julia aceptó. Mirar, de verdad, cuando la gente te mete en estos líos, o sea, entiendo que la preocupación de la madre y todo, pero ahí Julia no tendría que haber aceptado, ¿sabéis? Y haber dicho, escucha, acompáñala tú, ¿sabes? Yo no tengo... Esta no es mi responsabilidad, pero bueno. Julia se compadeció de Susan y decidió hacerlo. Así que Susan condujo hasta la ciudad para recoger a Julia y comenzar su viaje a Minneapolis. Pero dijo que primero tenían que parar en otro lugar. Fueron al viejo bar del centro donde al que solían frecuentar cuando ella vivía también en la ciudad, porque, según Susan, tenían que encontrarse con alguien. Cuando estaban ahí, una joven entró en el bar y Susan se acercó a ella. La abrazó y comenzó a llorar. Comenzó a disculparse y le decía que necesitaba que se diera cuenta de que había sido un accidente. La otra chica le dijo que la perdonaba, pero que su vida había sido difícil desde lo que pasó, que ya no podía tener nada que ver con ella, con Susan, y que no quería ser su amiga. Susan le preguntó si alguna vez había hablado con su exnovio y habían tenido la oportunidad de arreglar las cosas con él. La chica le dijo que no, que estaba enfadado con ella y que se negaba a hablarle. Susan dijo que tenía un nuevo móvil y le dio el número en caso de que cambiara de opinión y quisiera comunicarse con él. Atención a este detalle porque todo esto es súper retorcido. Ahora no estamos entendiendo nada, pero esperad. La chica se fue, Julia estaba ahí sentada totalmente confundida por lo que acababa de presenciar, no entendía nada de lo que había pasado, se sentía bastante incómoda también por todo lo que había oído. Julia le preguntó a Susan si el exnovio del que estaban hablando era Isaac, pero Susan dijo que no, que era alguien más que Julia nunca había conocido. En cuanto a su relación con Isaac, habían roto porque él consumía heroína.
Dana, pero no dijo nada más porque le dijo que era demasiado doloroso hablar sobre él. Dijo: mis amigos allá ya saben que no deben mencionarlo delante de mí, por favor tú tampoco lo hagas. Durante el trayecto a Minneapolis, Susan no le dijo lo que pasó allí en Minneapolis con esta joven, solo que alguien casi murió y que había sido un accidente, pero que aún así había sido culpa suya. Llegaron a Minneapolis. Hostia. Madre mía, este maquillaje, no sé, es que sabéis que cuando me concentro mucho en las historias, de repente no sé qué estoy haciendo con mi cara. Madre mía. Bueno, se va a solucionar. Confiemos. Confiamos en que de aquí va a salir un buen maquillaje. Llegaron a Minneapolis y se iban a quedar con una persona. Y resultó ser una de las excompañeras de habitación de Susan, a la cual vamos a llamar Cynthia. Fue entonces cuando Julia se enteró de lo que realmente había sucedido y de lo que Susan se había negado a hablar durante el trayecto. Resultó que la chica del bar había sido otra compañera de la habitación, la que casi había muerto por algo que Susan hizo. Se instalaron en el piso y Susan dijo que podía explicar lo que había pasado hace un año. Así que Cynthia dijo que estaba feliz de que estuviera limpia, pero que necesitaba que le explicara por qué había intentado matar a la otra chica. Esas fueron sus palabras. No lo estaba llamando accidente. ¿Qué pasó con la otra chica? No. Le preguntó directamente por qué la intentaste matar. Le dijo literalmente: yo estaba allí, lo vi y sé que lo hiciste a propósito, Susan. Quiero saber por qué. Primero de todo, Cynthia, ¿por qué dejas que Susan se quede en tu casa? Bueno, escuchamos pero no juzgamos. Susan se quedó muda y Cynthia le explicó lo que pasó a Julia. Así que esto es lo que le contó. Susan tenía una amiga de Indiana a la que llamaremos Dana, y ella había roto con su novio Isaac después de que Susan le dijera que había descubierto que la engañaba y de que había dejado embarazada a otra mujer. Susan no paraba de liársela a las chicas que tenían novio, por favor. Es como, no sé, algo raro. Es como que tenía celos de las parejas, celos de las chicas que tenían pareja. ¿Sabéis? Tenía esa necesidad de destruir relaciones. Entonces, como Susan se inventó eso, le dijo a esta Dana: oye, tu novio te está engañando con otra y la ha dejado embarazada. Susan la invitó a vivir con ella a Minneapolis para alejarse de él y comenzar de nuevo. Dana aceptó, pero no tenía idea de que Susan consumía heroína. Cuando fueron, a Dana no le gustó Minneapolis, había tenido una racha de mala suerte durante las 2 semanas que estuvo allí, y aunque Susan seguía intentando convencerla de que aguantara para ver si le gustaba, decidió volver a casa. Se arrepentía de haber roto con Isaac, quería hablar con él y ver si podían resolverlo. Llevaban juntos casi 1 año y medio. Estaba preocupada porque había perdido el contacto con él. Susan había podido localizar su número de teléfono a través de algunos amigos en común, pero no importaba cuántas veces lo llamara o cuánto le rogara, él se negaba a responder las llamadas y los mensajes de Dana. Dana estaba enfadada y le dijo a Susan que pasaría por su apartamento para verlo en su camino de regreso a Indiana. Entonces, a mí ya me está dando toda la sensación de que el chico no le cogía las llamadas a Dana, porque igual que Susan le dijo a Dana: tu novio está con otra, también seguro que le dijo a Isaac: tu novia está con otro. Se suponía que, o sea, Susan, una destrozavidas, madre mía. Y aquí estamos hablando de adolescentes, de jóvenes adultos, gente de la universidad, pero Susan, cuando tengas 50 años serás una destrozahogares. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Y bueno, esto es algo que estoy diciendo, como mínimo será una destrozahogares, si no cambia, claro. Tampoco sabemos cómo acaba esta historia, dónde va a parar Susan, pero en una destrozahogares, pero si nos ponemos en lo peor, en una asesina serial, en una mataparejas. Entonces se suponía que Dana se marcharía al día siguiente, así que Susan le hizo una fiesta de despedida. Susan insistía en que le gustaría la heroína si tan solo probara un poquito, y la había estado presionando mucho para que se uniera a los demás, que estaban todos consumiendo. Cynthia se enfadó por eso, porque Susan sabía que estaba asustada y que ni siquiera quería probarla. Pero Susan le prometió que estaría a salvo y le prometió que sería una dosis pequeña, y la convenció porque
le dijo yo sé lo que estoy haciendo, así que Dana terminó cediendo. Susan compró la droga, mucha más de lo normal, que según dijo era para una fiesta posterior, preparó las agujas y dijo que solo había usado una pequeña cantidad. En cambio había usado todo lo que había comprado, que resultó ser mucho más de lo necesario para matarlas a todas. Susan le había administrado la inyección a Dana y ella se desplomó de inmediato y dejó de respirar. En la casa estaban Dana, Susan y Cynthia, que antes he dicho que había más gente, no. En ese momento solo estaban ellas tres, las compañeras de piso. Luego Susan se acercó a Cynthia y le dijo que todo estaba bien en la otra habitación y que Dana se estaba divirtiendo. Trató de convencer a Cynthia de que se tomara su dosis, pero ella primero quería ver cómo estaba Dana. Susan dijo que iría ella y se acercó a la habitación donde estaba Dana y tuvo una conversación inventándose como si estuviera hablando con ella, porque Dana estaba completamente inconsciente, y trató de convencer a Cynthia de que estaba bien. Por suerte esto no la convenció y Cynthia fue a ver ella misma. Inmediatamente vio que Dana ni siquiera respiraba. Entró en pánico y comenzó a gritarle a Susan que estaba mintiendo. Corrió hacia el teléfono, Susan corrió tras ella, marcó el 911, pero Susan agarró el teléfono y lo colgó. Cynthia volvió a llamar y entonces comenzaron a pelear por teléfono, a tal punto que Susan intentó inmovilizarla y obligarla a inyectarse la heroína, pero Cynthia se resistió y salió corriendo del apartamento hasta la casa de un vecino, donde llamó al 911. Cuando llegaron los paramédicos, Dana estaba clínicamente muerta. La atendieron y la trasladaron a un hospital local en estado de coma. Sobrevivió, pero durante un tiempo no estuvo claro si se recuperaría. Cuando llegaron los paramédicos, Dana estaba clínicamente muerta. La atendieron y la trasladaron al hospital local en estado de coma. Sobrevivió, pero durante un tiempo no tuvieron claro si se recuperaría. Susan le dijo a la policía que no sabía por qué lo había hecho. Después de hablar con un abogado, dijo que se debía a una psicosis por heroína y que en ese momento había estado temporalmente loca. Aceptó una estadía prolongada en rehabilitación y un año de prueba de drogas y libertad condicional. Después de eso, los cargos contra ella fueron retirados. Imaginaros en ese momento estar en la piel de Julia, que acaba de acompañar a su amiga, entre comillas, a otra ciudad y está en un piso donde la otra está explicándole que intentó matar un año atrás a la otra compañera de piso inyectándole una sobredosis. ¿Cómo tenía que estar Julia en ese momento? ¿Qué estaría pensando? Duermo aquí, me voy, llamo a la policía. ¿En serio? Wow. O sea, en ese momento enterarte de que tu amiga, entre comillas, la que ha sido tan problemática tanto tiempo, intentó matar a alguien inyectándole. Madre mía. Yo en ese momento estaría muerta de miedo. Figuro que así estaba Julia, sinceramente. Bueno, vamos a seguir viendo qué más nos cuenta, porque esto no termina aquí. Acordaros de que el título de esta historia es Julia diciendo que intentó matarla a ella misma. Después de que Cynthia le contara esto a Julia, Susan explicó que había sido una extraña alucinación temporal la que había provocado su comportamiento y que nunca había tenido intención de hacerle daño a Dana, que todo fue un accidente y un malentendido, la misma excusa que siempre utilizaba. Para ese momento la historia puede ser un poco confusa, así que Julia afortunadamente va a explicarnos lo que pasó, aunque también está enfadada, molesta porque los que trabajaban en el departamento de policía de Minneapolis eran demasiado estúpidos para darse cuenta de esto hace 20 años. Así lo explica Julia, así que vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. Susan estaba obsesionada con Isaac. Después de que Isaac y Tina terminaron su relación, Isaac comenzó a salir con Dana. Y esto a Susan no le hizo ninguna gracia. Por supuesto, el segundo Isaac, el hombre punk que la metió en la heroína, no existía. Todo estuvo en la mente de Susan, que desarrolló una detallada y desquiciada fantasía de que los dos mantenían una relación en secreto. Y sucede que Susan padecía una enfermedad psiquiátrica peculiar llamada erotomanía o síndrome de Clermont o Clermont. Por tanto, Susan creía de verdad que Isaac la amaba y que Dana se interponía en el camino
de su romance. Así que se ganó el afecto de Dana, fingió ser su amiga para sacarla del camino, así como hizo con Tina y mucho antes con Maureen. Susan consiguió difundir rumores e interferir en la relación de Isaac y Dana lo suficiente como para que rompieran. Y luego es cuando invitó a Dana a Minneapolis para aislarla de sus otros amigos y controlar la información a la que tenía acceso. Esto fue en el año 2000. No había mensajes de texto, no había Facebook. En ese entonces no había la manera lo que hay ahora para mantenerse en contacto con la gente. Entonces Susan adormeció la alerta de Dana con una falsa sensación de amistad y seguridad para poder manipularla y acercarse lo suficientemente a ella para hacerle daño. Que es en plan, Susan, si ya habías hecho que rompieran, ¿por qué tienes que hacerle daño a Dana? Pero, pues, ¿cuál es la explicación? Esta enfermedad que sufría. Cuando se dio cuenta de que todavía Dana estaba enamorada de Isaac y de que quería hablar con él, como he dicho antes, el día antes de que planeara su despedida, o mejor dicho, su intento de asesinato, Susan se dio cuenta de que descubriría que los rumores no eran ciertos. Si Dana e Isaac hablaban, descubrirían que Susan lo había inventado todo, y ahí comenzó a usar el teléfono móvil con roaming que compró en Indiana con Julia, y utilizó la grabación del contestador automático de Isaac para poder hacerse pasar por él y que Dana creyera que era cierto que Isaac no contestaba sus llamadas. Entonces, en realidad Dana nunca llamó a Isaac porque Susan le había dado su propio número de teléfono de ella, que se había comprado haciéndose pasar por Isaac. O sea, imaginar lo retorcido que es todo. Dana jamás supo que Isaac no había recibido ni una de sus llamadas, ni que el teléfono que tenía de Isaac era en realidad de Susan. Por eso, para Julia quedó bastante claro que todo lo que hizo Susan era premeditado. Y todo esto habría sido notablemente fácil de averiguar si la policía se hubiera puesto en contacto con Isaac y se hubieran echado un vistazo a los registros telefónicos de Susan, ya que el acoso telefónico siempre fue el pasatiempo favorito de Susan. Sin embargo, la policía trató el caso de sobredosis de Dana igual que los otros 1000 casos de sobredosis a los que tienen que responder cada mes, y le dieron a Susan la vieja opción de rehabilitación o prisión. Como su familia podía pagar un abogado y una estadía de rehabilitación de 3 meses, esa fue la opción que eligió Susan. La policía nunca investigó por nada, no se comunicaron con Isaac, que era el centro de esto, y nunca averiguaron seriamente sus antecedentes. Pero no fue un accidente, fue un intento de asesinato y bastante fácil de probar. Pero la policía falló por completo y debido a su incompetencia, Susan se salió con la suya y no terminaría allí. Cuando terminaron este viaje a Minneapolis, Julia cuenta que fueron unos días muy incómodos y luego regresó a Indiana y Susan regresó con sus padres a Atlanta. No volvieron a hablar durante mucho tiempo. Susan la llamó tiempo más tarde y le dijo si quería que la fuera a visitar nuevamente, y Julia le dijo que sí y le dijo que se podía quedar con ella. Julia, ¿por qué? ¿Por qué seguías ahí? Justo en esos días se encontraron con Isaac, quien se había mudado a Chicago, pero justo estaba de vuelta en la ciudad ese fin de semana. Julia no lo había visto en años y Susan se había puesto en contacto con él para quedar. Pasó toda la tarde tratando de llevarlo a un lado para hablar a solas con él, pero en cambio él dejó en claro que solo estaba ahí para ponerse al día con Julia y no para charlar con Susan. Le contó que terminó con Tina años atrás, que Dana no volvió a contactarlo después del incidente con la heroína. Al parecer, Isaac no sabía nada acerca de aquel accidente. De hecho, lo llamaba accidente porque no tenía ni idea de que había sido un intento de asesinato. No sé por qué se lo ocultarían. Bueno, Susan sí que se lo ocultaría, evidentemente, pero Dana no sé por qué no le dijo nada. Igual por lo traumático de la situación no quiso volver a hablar sobre el tema, ni quiso volver a ver nadie relacionado con esa situación. Se puede llegar a esa conclusión. Pero Isaac no se hacía una idea del nivel de obsesión que Susan tenía por él, ni de todo esto que había pasado durante esos años, ni de que se había comprado un número haciéndose pasar por él, etc. Isaac le contó lo siguiente a Julia: la llamé muchas veces, pero Dana cortó por completo el contacto conmigo. No volví a saber nada de ella.
esta historia, os juro que yo me la estoy imaginando en la cabeza y pensando, wow, se puede hacer una miniserie de esta historia. Es una locura, o una película de Antena 3, ¿sabéis? Las típicas películas de domingo misteriosas, así, de típico asesinato, no sé qué. Bueno, esta historia encaja perfectamente. Julia describe que él fue amable, era guapo, muy divertido estar con él, así que cuando la invitó a salir, ella aceptó. Isaac invitó a salir a Julia y ella aceptó. Pero Julia dice enfrente de Susan. O sea, Julia. Es que esta historia es la tía que está todo el rato metiéndose, ¿sabes? No, haciendo cosas que si ya sabes que tu amiga está loca, para. No te metas en eso. Escuchamos pero no juzgamos. Es que esta historia parece el tren. Escuchamos pero no juzgamos. Porque de verdad, Julia, hija mía. Uy. Bueno, quizá Julia, es que quizá ella no era consciente de... No sé, es que es lo que he dicho antes. Igual Susan la manipulaba de tal manera, porque si Susan era capaz de manipular a la gente para que rompiera, también podía estar manipulando a Julia para que se pensara que ella era completamente inocente. Porque por algo seguía siendo su amiga, ¿sabéis? Quizá tenía esta habilidad que tienen algunas personas de manipular y de que te las creas. Así que bueno, esto es lo que pasó. Estaban Susan, Julia e Isaac. Isaac le dice a Julia, te invito a salir, y Julia le dice que sí enfrente de Susan. Quedaron para encontrarse el día siguiente en un bar. Así que llega el día siguiente y Julia va al bar y ve que ahí está Isaac, pero este se da la vuelta y se va por la puerta sin dirigirle la palabra. Julia se quedó súper impactada, confundida. Y claro, quedó con Susan tal, y Susan le dijo a Julia, ay, perdón por no haberte dicho cómo es Isaac, él tiene esta extraña manía de mentirle a las chicas y jugar con sus emociones fingiendo que le gustan. Sin embargo, Julia vio esa situación como demasiado extraño, era todo muy raro. Meses después fue que Julia entendió que ese extraño comportamiento de Isaac tuvo que haber sido otra obra de Susan. Una semana después llegó el préstamo estudiantil de Julia y decidió volver a la universidad y terminar la carrera. Se mudó a un par de horas de distancia y la primera persona que la llamó fue Susan. Una vez más quería ir a visitarla. Insistió en que había salido a comprarle una sorpresa y que necesitaba entregársela en persona. Además tenía algo muy importante que hablar con ella, y aunque sonara raro, le pidió que le prometiera que no le diría a nadie que ella iba a visitarla. Julia le siguió la corriente. Así que Susan llega al apartamento de Julia y cuando entró, lo primero que preguntó fue, ¿le has dicho a alguien que estoy aquí? Al principio Julia contestó que no. Susan dijo que tenía algo para ella y metió la mano en su bolso. Hizo una pausa y volvió a preguntar, ¿nadie sabe que estoy aquí? Julia se sintió frustrada y sin pensarlo dos veces dijo que nadie más que su madre y su mejor amiga. Susan se puso furiosa, enfadada porque Julia le había dicho a su madre y a su mejor amiga que ella estaría allí, y entonces dijo que se negaba a enseñarle la sorpresa para ella. A mí me da la sensación de que en su bolso estaba rebuscando una pistola. Salió y lo guardó en la guantera de su coche porque dijo que no quería que hurgara en sus cosas. Siguió diciendo que quería hablar de algo, pero que no era el momento adecuado, y decidió irse a casa un día antes. Esto de verdad es un comportamiento demasiado sospechoso. Un par de semanas después apareció en la puerta de la casa de Julia por la noche. Julia estaba hablando por teléfono con su mejor amiga, que por cierto fue a la misma escuela católica que Susan, y aunque no era amiga íntima de ella, sabía quién era. Estaba hablando con ella cuando vio a Susan acercarse a la puerta principal. Fueron 8 horas en coche desde Atlanta a Indiana, y Susan ni siquiera le preguntó si iba a estar en casa, si podía ir. Julia se levantó y abrió la puerta con el teléfono en la oreja. Susan tenía la cabeza agachada y una mano dentro de su bolso. Julia dijo su nombre y ella la miró, sacó algo morado de su bolso, pero Julia no tuvo tiempo de ver qué era. En cuanto Susan vio que tenía el teléfono en la oreja, se dio la vuelta y guardó en su bolso lo que fuera que tuviera en la mano. Estaba actuando de forma muy extraña, temblaba. Julia estaba preocupada y la dejó entrar. En ese momento era obvio que volvió a consumir heroína, y también era obvio que casi te asesina 2 veces Julia. Susan le explicó que estaba molesta por un chico y que necesitaba hablar con ella. Tenía algo que quería enseñarle. Metió la mano en su bolso y sacó una pistola. Lo sabía.
era un revólver morado y negro. Dijo que había estado comprobando que el seguro estuviera puesto y que tuvo suerte de no haberse disparado accidentalmente porque Julia la había asustado. Y dijo, el arma es, porque bueno, volví a consumir heroína y me da miedo la parte de la ciudad a la que voy a comprarla. Julia no lo sabía en ese entonces, pero los revólveres no tenían seguros. Susan le contó que había conocido a un músico en Atlanta y que estaba frustrada porque él tenía novia y ella no había podido encontrar la manera de que le prestara atención. Quería que Julia le contara lo que le había hecho a Isaac para poder usarlo con ese tipo, ya que Julia consiguió enseguida que Isaac le pidiera una cita. Dijo, Isaac sigue hablando de ti meses después y que quería saber qué le hiciste para que siga interesado. Julia sabía que Isaac no estaba interesado, incluso la ignoró meses antes, pero Susan seguía insistiendo en que ella debía haberle hecho algo. Era como si estuviera insinuando que lo había hipnotizado o algo así ridículo y quería que se lo confesara. Julia le explicó claramente que no había hecho nada. O sea, si os fijáis, esta conversación no trataba de que había conocido a un músico y no sé qué, seguro que era mentira, trataba de Isaac. Julia le explicó claramente que no había hecho nada y que él la había ignorado, de hecho, y luego nunca devolvió sus llamadas telefónicas cuando ella intentó llamarlo. Susan comenzó a llorar y bebió durante un par de horas y luego se dio la vuelta y condujo 8 horas de regreso a Atlanta en mitad de la noche. Solo para que conste, Susan fue quien le dio el número de teléfono de Isaac a Julia, así que ya podemos imaginarnos por qué Isaac nunca respondió a sus llamadas. Después de esto, algo muy extraño pareció ponerse en marcha. Julia recibió una llamada telefónica de un número anónimo y cuando contestó era Susan, quien dijo que alguien quería hablar con ella y le pasó una llamada de 3 vías con otra persona. Esta persona de la llamada dijo que era el mejor amigo de Isaac de Chicago, su compañero de cuarto, y comenzó a gritarle a Julia que por qué estaba jugando con Isaac y metiéndose con él. Dijo que se estaba volviendo loco y que necesitaba devolverle la llamada y detener lo que fuera que le había estado haciendo. Julia no sabía de qué estaba hablando. Comenzó a decirle, no sé de qué hablas, Isaac nunca me ha llamado, y entonces se cortó la llamada. Suena bastante a que era Susan pagándole a alguien para que dijera eso por teléfono. Luego llegó otra llamada anónima. Julia cogió el teléfono y era Susan de nuevo en una llamada de 3 vías y al otro lado otro grupo de chicos que comenzaron a gritarle diciéndole que la matarían por lo que le había hecho a Isaac. De nuevo, la línea se cortó antes de que Julia pudiera preguntarles de qué estaban hablando. Julia llamó a Susan para averiguar qué demonios estaba pasando y fue la conversación más loca y aterradora y perturbadora que Julia ha tenido con otra persona en su vida. En esta llamada al principio, Susan solo seguía diciendo que Julia había lastimado a Isaac y que nunca más podría hablarle o tener contacto con él, pero nada de eso tenía sentido ya que se trataba de un chico que se había negado a devolverle las llamadas telefónicas y la ignoró durante meses. Es decir, que entre Julia e Isaac no había nada. Desde esa vez que quedaron, que él salió por la puerta, ella lo llamó y él no le cogió el teléfono. Claro que llamaba a Isaac o a Susan haciéndose pasar por él. Susan comenzó a enfadarse mucho y siguió diciéndole a Julia que sabía lo que estaba haciendo, pero que no quería admitirlo. Dijo que Isaac la odiaba y que nunca había querido tener nada que ver con ella, pero que ella estaba haciendo cosas para enamorarlo. Julia no tenía ni idea de qué estaba hablando ni de qué estaba pasando. Susan de pronto dijo que Isaac era su novio secreto y que estaba enamorado de ella desde hacía años. Comenzó a contarle que los dos habían estado juntos desde que eran adolescentes y que Julia fingía no saberlo. Julia le preguntó cómo es posible eso si Isaac ha salido con otras chicas durante este tiempo. Y ahí Susan comenzó a chillar que esas no eran relaciones reales. Él solo estaba fingiendo que le gustaban, pero en realidad Isaac estaba enamorado de ella. Y también le dijo a Julia que Isaac encontró formas para hacerle saber a Susan que estaba pensando en ella. Susan le gritó a Julia por teléfono: "Estoy harta de que la gente se haga pasar por mi amiga para apuñalarme por la espalda. Todas solo quieren robarme a mi novio". Siguió gritando que no toleraría que nadie se interpusiera entre ellos y que no permitiría que nadie le hiciera daño a Isaac. Acusó a Julia de obligarlo a olvidar lo que sentía por ella. Julia se dio cuenta de que nada de esta conversación tenía sentido y que Susan estaba totalmente psicótica. Le dijo que nunca volviera a contactarla y colgó la llamada. Desde ese momento Julia no podía pensar en otra cosa que aquella
noche en la que Susan sacó una pistola de su bolso. Recientemente ahí Julia entendió que Susan pudo haberla matado. Era perfectamente capaz de hacerlo, le había causado una sobredosis de heroína a Dana, intentó tirar a Tina de una cornisa y a Maureen por las escaleras. Julia llamó al número que tenía de Isaac pero estaba desconectado. De pronto recordó aquel día años atrás en el que Susan compró un teléfono a nombre de Isaac, su novio imaginario. Llamó a ese número y esta vez la voz del contestador no era la de Isaac, sino la de Julia. Sí, Susan había hecho una grabación del buzón de voz de Julia y lo había puesto en un teléfono móvil que era suyo. Y una vez Julia descubrió esto, todo encajó. Esa era la razón por la que parece que Isaac pensaba que había pasado los últimos meses en contacto con Julia porque Susan se había hecho pasar por ella. Obviamente no había ninguna relación con Isaac, todo estaba en la cabeza de Susan y ella intentaba frenéticamente mantener a otras mujeres alejadas de él. Julia cuenta que Susan es una psicótica, que se trata de un trastorno mental muy real llamado erotomanía y consiste en la creencia delirante de que otra persona está secretamente enamorada de ti. No todas las personas que la padecen son violentas, pero algunas sí lo son. En algunos casos otras personas son utilizadas en extraños dramas psicóticos y campañas de desprestigio viciosas que tienen como objetivo tratar de reorganizar la realidad dentro de su cabeza. Las personas que perciben como un obstáculo para su camino pueden ser víctimas de una violencia extrema. Al día siguiente Susan se presentó en el apartamento de Julia y le gritó que la dejara entrar. No lo hizo y justo estaba marcándole a la policía cuando empezó a llorar y a decir que Isaac se había quitado la vida. Luego se marchó y esa fue la última vez que Julia volvió a ver a Susan. Julia habló con sus padres ese mismo día y ellos recibieron varias llamadas telefónicas a su casa de personas anónimas que los insultaban. Julia cambió el número de teléfono para evitar que se pusieran en contacto con ella de nuevo. Luego habló con la policía de Indiana, le dijeron que si Susan volvía a aparecer podrían arrestarla por intimidación grave, pero no por nada que hubiera hecho meses antes. Luego Julia contactó a la policía de Minneapolis, pero tenía muy poca información sobre el caso de Dana y no podían hacer nada. Julia suplicó repetidamente que le permitieran hablar con algún detective, pero la mujer del teléfono dijo que no estaban interesados en hablar con ella. Semanas después se mudó para que Susan no supiera dónde vivía y se alejó de cualquier persona de Indiana que pudiese conocer a Susan. Lo último que Julia supo de ella es que estaba acosando a un chico nuevo en Atlanta. Julia termina la historia diciendo: me hubiera encantado ver a esa perra en un tribunal, pero por desgracia la ley no se parece en nada a lo que se ve en la televisión, así que a menos que tenga el privilegio de estar presente en tu audiencia de sentencia, Susan de Indiana, no nos volvamos a encontrar. Así termina la historia de hoy. Menos mal que Julia pudo contar esta historia porque de verdad que hubo situaciones en las que Susan podía haberla matado. Literalmente. Esta historia nos enseña a que las primeras red flags, las primeras alarmas, banderas rojas que percibimos en otras personas son suficientes para que cortemos la relación, ya sea de amistad, de pareja, la relación que sea, porque evidentemente Julia no tiene ninguna culpa de haber vivido toda esta situación, pero si hubiera prestado atención a las primeras banderas rojas de Susan, se podía haber ahorrado mucho estrés y mucho miedos, o sea, mucho estrés que pasó durante todo ese tiempo seguramente, porque me imagino el punto en el que, en el punto del final de la historia, en el que se tuvo que mudar para que la otra no supiera dónde vivía, o sea, estar en un punto en el que te sientes en peligro, sientes que tu vida corre peligro por esa persona. Pero bueno, ¿qué opináis de esta historia? Me parece una historia de verdad espantosa, es tan larga que he querido dedicarle un vídeo completo. Me ha parecido una buena historia para contar un día como hoy, el Día del Amor y la Amistad, que no siempre sale bien. Dejad en comentarios qué opináis de esta historia. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!